Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera jornada del Festival Kilómetro América, Festival de Literatura Latinoamericana de Barcelona, que está organizado por Bibliotecas de Barcelona y por Casa América Cataluña. Como les decías, hoy la tercera jornada, estamos felices y todavía lo que nos queda de felicidad. Hoy tendremos 3 diálogos. En el primero están participando Fernanda Trías y Fabio Neri, que conversarán con Irene Pujadas, y comentaros que finalmente Pilar Quintana, por motivos de fuerza mayor, pues no pudo finalmente venir al festival. La tendremos seguramente en otra oportunidad, pero hoy tenemos también escritores increíbles en la siguiente mesa y también en la entrevista con la que cerraremos esta tarde. Bueno, antes de darles la palabra a ellos, Irene, muchísimas gracias a todos, obviamente. Irene Pujadas, autora de La Intrusa. Y antes de darle paso a la mesa, 4 anuncios que me han pedido hacer para que sigamos disfrutando y siendo aparte muy activa de este Festival de Literatura. Uno de ellos es que tenemos la librería Knowledge You, que tenemos muchísimos libros, que el Xavi no se quiere devolver con ellos y que tenemos a los autores. Entonces, así que aprovechar para comprar los libros, para que ellos se los firmen. Y de paso también, el que quiera, la que quiera, tenemos el sello del Kilómetro América, que se lo pueden llevar, como decía Eduardo ayer, se lo pueden llevar tatuado en cualquier página del libro, o incluso si quieren tatuado en la piel, pues también queda muy bonito porque el logo es bellísimo. Los autores estarán, como decía, firmando libros en el espacio allí de la librería, en la entrada pues, de nuestra sede. Comentarles también la tómbola, que ya es conocida también en el festival por ser la mesa un poco así más distendida, divertida, singular. Entonces tenemos habilitados los buzones para que ustedes hagan preguntas. Ahí tenían las hojitas en las sillas. Tienen que hacer preguntas que puedan contestar cualquiera de los 3 autores que van a participar en la tómbola, que será el día sábado, y que serán pues Beatriz Bracher, Juan José Becerra y Jordi Soler. Así que animaros, que es el espacio de la entrevista de los y las lectoras. Ya termino con 2 anuncios más y uno de ellos, por favor, Franklin. Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo. A ver, lo pinchamos nuevamente, un segundo, venga, pero ya saben, ¿no? Ya intuyen por dónde va el asunto. ¿No? ¿No va? A ver, ahora. Eso era una sorpresa, ¿eh? Entonces, por eso no lo hemos podido. Que son seguidoras de nuestro Kilómetro América, ya saben que tenemos esta divertida fiesta, Pulpa de Tamarindo, y que es esta noche, que es una fiesta para todo mundo, para los lectores, los editores, los libreros, los autores, un espacio distendido donde podremos conversar con ellos de una manera más relajada y también sacarles sus mejores o sus peores pasos, pero todo se vale en la fiesta. Así que es esta noche a las 10 en la Contra de Gracia, en Plaza del Sol. Les esperamos ahí. Única recomendación, llegar tempranito porque el aforo es limitado y bueno, si llegan muy tarde pues no podrán entrar, pero seguro que vamos a entrar ahí todos, así que les esperamos en Pulpa de Tamarindo y nada, muchos libros, mucha literatura, muchísimas gracias y que disfruten mucho esta tercera jornada y lo que queda del Kilómetro América. Hola. Bona tarda a tothom. Bienvenidos a esta charla sobre los espacios, sobre la manera como habitamos los espacios, la manera como los transformamos, la manera como los compartimos con otros seres vivos y muertos, y con objetos y con otras cosas. Y también sobre la manera como los espacios permean también dentro nuestro, ¿no? Cómo nos mezclamos con ellos. Hoy tenemos el honor de poder hablar con Fernanda Trías y con Fabio Neri. Bienvenidos. Muy breve presentación, porque no hace falta, pero Fernanda Trías es una escritora uruguaya afincada en Colombia, en Bogotá, y hoy hablaremos de su novela El Monte de las Furias, que está publicada en Random House y que fue ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2025. Y Fabio Neri es un escritor chileno afincado en Barcelona y hoy hablaremos de su primera novela, Páramo Herido, publicada por Net Ediciones. Y nada, antes de entrar al lío del espacio y de vuestras novelas en concreto, os quería hacer una primera pregunta sobre el espacio en vuestra escritura. ¿Necesitáis espacios concretos para escribir? ¿Os consideráis escritores más temporales o espaciales?
Hay escritores que pueden escribir por la mañana en cualquier lugar del mundo y hay escritores que necesitan estar, ¿no?, en un solo lugar. En vuestro caso, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo os relacionáis con el espacio? Hola, buenas tardes a todos y todas. Una alegría y una felicidad enorme ver esta sala, este espacio lleno de gente, de caras conocidas, y un espacio que está fresquito, afuera hace mucho calor, así que muy agradecido. Y nada, mencionar brevemente, perdón, aquí me voy a tomar una licencia, pero este no era el espacio original en el que íbamos a hablar, sino la biblioteca Gabriel García Márquez, pero las bibliotecas llevan 3 semanas ya en huelga aquí en Barcelona, así que todo nuestro apoyo a sus demandas. Nada, eso quería comentar, hablando de espacios y de refugios climáticos. Yo personalmente, bueno, sí, en algún momento me encantó diseñar el espacio donde escribir. Nada, buscar un lugar agradable, idealmente si estaba escribiendo sobre un territorio en particular, poner una música que se refiriera a ese territorio, o quizás no una música, sino que un viento. O sea, Para Morir se escribió escuchando largas horas de ráfagas de viento. Wow. ¿Sí? Y bueno, eso es parte un poco del diseño de un espacio para escribir, pero después ocurren cosas en la vida que, bueno, no voy a decir que son imponderables, pero planes que desestructuran un poco ese tipo de diseño y ese tipo de espacio. En mi caso fue el nacimiento de mi hijo, entonces ahí ya el tiempo y el espacio cambia completamente y de pronto me vi escribiendo, haciendo algo que nunca había hecho, que es escribir en el teléfono, en el autobús, yendo a un lugar, porque si no escribía en ese momento no tenía el tiempo ni el espacio para escribir. Entonces, me encanta diseñar el espacio, pero creo que también hay que estar abierto, y yo estoy muy abierto a que la vida diseñe el espacio en el que voy a escribir. Claro, claro. Bueno, yo, el lugar donde me siento más cómoda siempre es mi lugar, mi espacio, sí, sin duda. Sí es el ideal, pero claro, tal cual. Creo que me llevó unos años darme cuenta de cuando empecé a escribir que si esperaba a las circunstancias ideales, nunca iba a escribir. Entonces, que tenía que lograr, de alguna manera, adaptarme a otras circunstancias, ¿no? Y bueno, fui ganando más flexibilidad. Igual me cuesta, pero en general tengo que encontrar un espacio que me sea cómodo, donde si yo siento que ahí voy a estar bastantes días, y si hay una mesa, hay una silla, o sea, como algunas cosas que configuran el lugar donde yo digo, bueno, acá puedo, logro adaptarme. De todas maneras, yo creo que, por ejemplo, me pasó escribiendo este libro, que este libro nació de un paisaje muy particular, que de hecho también incluye el páramo, pero, ¿no? La montaña y el páramo arriba, y era la visión, lo que yo tenía desde esa ventana específica de ese apartamento donde yo vivía. O sea, tú veías el paisaje. Veía ese paisaje desde ahí, y es el paisaje que inspiró el libro, realmente. O sea, de no haberme ido a vivir a ese lugar, este libro no existiría. Claro. Y claro, cuando ya lo empecé a escribir, y escribí mucho en pandemia, bla, 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 en un momento pasaron unos años y me tenía que mudar de ahí. Y yo dije, de acá no me puedo mudar hasta que no termine de escribir el borrador. Después, bueno, lo editaré y lo seguiré corrigiendo en otro lugar, pero hasta que no termine el borrador, porque me cambiaba la onda de una manera. Claro, tú veías. Era necesaria, yo tenía esa comunicación con esa montaña específica, no podía ser otra, y tenía que ser desde ese ángulo, ¿no? Entonces, bueno, los espacios sí son muy importantes. Claro, supongo que al final cada libro, ¿no?, también requiere de su paisaje. Sí. Y después también a nivel de espacio, no sé si cuando estáis escribiendo ocupáis mucho espacio en el sentido de ¿utilizáis libretas? ¿Utilizáis cartulinas? ¿Tenéis como mucho papel como escampado por la casa o no? ¿O depende? Yo no mucho. Yo tampoco. O sea, no soy... Bueno, es que
también uno llega a Barcelona y vive en espacios muy reducidos. Esto Entonces, es verdad. la verdad es que si me pongo a usar más espacio, o sea, a veces escribo en la mesa de la cocina y, no sé, llenar de libretas la cocina con Post-its. todos los riesgos que tiene para las libretas, ¿cierto? Entonces, sí, trato de ser lo más compacto posible. Sí, no lo necesito en realidad, o sea, como ser tan... O sea, que hay escritores y escritoras que, claro, a veces ponen paneles en la pared, pegan... A mí me encanta eso, me encanta, digamos, los admiro, pero no... No me, es sí, lindo, es, sí. es como estético, ¿no? Ver todas esas flechas y líneas. Y yo voy a casa de amigos, escritores. Sí, y como veo, todos estos y digo, post-its. wow. No, pero mi pensamiento es completamente caótico. Entonces, yo todo lo que escribo en una libreta lo pierdo. Entonces, yo escribo, yo anoto, hago cosas en la libreta, sabiendo que la voy a perder. ¿Viste? Entonces, pero también, de alguna manera, queda una memoria, algo. Y ¿Pero porque recupero vas de a algún perder modo. la libreta o porque no lo vas a volver a No, mirar? después me olvido de volver a mirar. Me Ya. olvido que lo anoté. Sí, soy muy caótica, entonces mis libretas son muy desordenadas también. Entonces, sí tengo un montón de libretas y cosas, pero no. Es un método muy poco ordenado. Intuitivo. Sí, completamente. Bueno, vamos a las novelas. En el caso de Páramo Herido nos situamos a principios del siglo XX en la Tierra del Fuego, al extremo sur de Patagonia, y se trata de un western patagónico, ¿no? Muy cinematográfico, en que esta Tierra del Fuego es escenario del deambular casi existencial, ¿no? de Carlo y Lupo, que son dos forajidos, maestro y discípulo, que llevan casi 2 décadas viajando por estas tierras, matando aborígenes y consiguiendo recompensas, ¿no? Cuando Carlo, que es el hombre mayor, desaparece de la ecuación, Lupo tiene que enfrentarse solo a la supervivencia en una tierra donde conviven aborígenes Ona, Yaganis y Tehuelches, militares, colonos, ganaderos británicos, estancieros, curas, mercenarios, forajidos, y donde la violencia, de hecho, toma formas muy diferentes. Y todo esto se mezcla con descripciones preciosas del páramo, ¿no? Preciosas por muy bien escritas y también por lo árido y lo vasto y lo desamparado del páramo, que es como un elemento más en la novela. Y en el caso del Monte de las Furias tenemos esta mujer que vive en la ladera de una montaña, un poco apartada del mundanal ruido. Ella, de pequeña, su madre le negó la educación en cierta forma, y ahora vive en la montaña, escribe un cuaderno, y su trabajo consiste en controlar la maleza, ¿no? En intentar que la montaña, bueno, en intentar controlar la montaña, vigilar el alambre, avisar el cerador si aparece gente. Ella está como ahí, ¿no? Bastante sola y recordando un poco su vida. Y la novela aborda cuestiones que, de hecho, las dos novelas comparten, que esto es curioso porque son muy diferentes, pero hay muchos temas comunes, como el extractivismo, la explotación de la montaña, también la explotación de la mujer, las formas que puede tomar el rechazo, la violencia, también las formas de la maternidad, la relación con la naturaleza, y todo a través de una escritura densa, tensa, como nebulosa, entupida, y a veces incluso un poco como cercana al terror. Entonces, perdón por esta explicación larga, pero para ponernos en contexto, en las dos novelas el paisaje aparece como un espacio importantísimo, incluso casi protagonista, ¿no? Los títulos de las dos novelas ya muestran Páramo Herido y El Monte de las Furias, que el paisaje tiene como un carácter protagonista. ¿Cómo llegasteis a estos paisajes? Tú ya lo has explicado un poco. ¿Y por qué decidisteis escribir estos libros? Yo lo he explicado, pero lo explico de nuevo. ¿Sí? Bueno, yo ya les conté un poco cómo fue. Contextualizo. Yo, siendo uruguaya, vengo de un país prácticamente sin elevaciones, y cuyo protagonista es principalmente el mar, el agua, el río. Y toda mi identidad afectiva se construyó en relación al agua y a una planicie, ¿no? Entonces, pasan años, pasan la vida, y por cosas de la vida termino viviendo en Bogotá, a 2.600 metros de altura. Bueno, es una planicie en altura y hay unas montañas muy altas, muy verdes, que están coronadas
por páramos en la parte superior y por un ecosistema muy especial, que es muy escaso, solo el 3% de los bosques del mundo son este ecosistema específico que se llama el bosque de niebla. Este ecosistema es maravilloso y bueno, tiene una gran importancia a nivel ecológico con la importancia hídrica, ¿no? Al momento de la producción del agua que luego abastece toda la región. Y cuando llego a vivir a Bogotá, claro, siento un contraste muy fuerte entre el paisaje natal y este paisaje que al principio es completamente foráneo y que poco a poco yo quiero hacer mío, porque ya llevo 11 años viviendo allí, ¿no? Entonces, en este proceso de enamorarme del paisaje de la montaña, viene toda una reflexión acerca de cómo las personas que nacen ahí se relacionan con su paisaje y una reflexión de, bueno, cómo el paisaje construye las personalidades, la forma de ser de un pueblo, en contraste con cómo el mar también fue moldeando la personalidad del Uruguay, del montevideano. Y bueno, ahí empiezo a pensar muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente viene de ahí, de una especie de gran curiosidad, de gran intriga y poco a poco de un enamoramiento de este paisaje y de una apropiación de este paisaje, ¿no? De querer entender un paisaje extraño, ¿no? Entiendo, en cierta manera, ¿no? Y que me produce Nuevo. ese misterio, esa fascinación y luego poco a poco, no sé, ir haciendo lo mío de alguna manera. Yo me quedo con esa palabra de Fernanda, fascinación. Yo soy de Santiago, que es la capital de Chile, y Tierra del Fuego está a, no sé, 2.500, 3.000 kilómetros de distancia de Santiago. O sea, es un vuelo de 3 horas y media. Es un lugar muy remoto, incluso para los mismos habitantes de Chile. Entonces, la primera vez que estuve allá, o sea, uno escucha mucho de Tierra del Fuego, de la Patagonia, pero la primera vez que uno está ahí es realmente conmovedor y genera una especie de fascinación, no solo por lo que ve, sino por esta especie de mundo o mini sociedad que genera. O sea, la geografía de Tierra del Fuego es una isla donde la frontera entre Chile y Argentina es ficticia, o sea, no hay ningún accidente geográfico que la divida. Es una isla en la que uno va de Argentina a Chile y de Chile a Argentina un poco sin... Es como una línea recta, ¿no? Sí, sí. O sea, en el fondo la única condición es que Chile no tenga acceso al Océano Atlántico y Argentina no tenga acceso al Océano Pacífico. Esa es como la única... Ahí parte y termina esa línea. Entonces, la gente que vive ahí en medio, o sea, no está ni chilena ni argentina, es como una micro sociedad en sí misma. De hecho, no es ni siquiera una región tan aislada. Aysén, que queda un poco más al norte, es más aislada incluso. Entonces, a mí me generó una fascinación ese territorio cuando lo conocí, y mientras escribía me entusiasmaba mucho la posibilidad de poder describir un páramo, porque al final uno tiene la idea de que es pura desolación, que no hay nada. Efectivamente, para los estancieros era pura riqueza, porque ahí podían meter, qué sé yo, cientos de miles de cabezas de ganado. Pero como paisaje es difícil de describir. Porque... Claro, aparentemente, pero en verdad, claro, te vas dando cuenta que no, porque hay un árbol doblado, ¿cierto? Hay un helecho. De pronto allá a lo lejos se ve la sombra de una montaña, porque igual hay una montaña. Entonces te vas dando cuenta que así se va configurando un paisaje que es descriptible, absolutamente descriptible, y bueno, además es un territorio que, bueno, no sé si entra al caso, pero que ha sido literariamente poco explorado. Vale. Entonces la posibilidad de aportar a través de una novela como esta a la, digamos, bibliografía del territorio es también fascinante. Claro. Me gusta esa palabra. Claro. De hecho, las dos novelas sí que comparten esta descripción como muy exhaustiva del paisaje, pero luego, tanto por la trama como por el lenguaje, son muy diferentes, pero sí que es verdad que tratáis muchos temas similares, como el tema de la propiedad privada, ¿no? La propiedad de las tierras, la explotación de la tierra. También en los dos casos hay como una
un retrato de una masculinidad arrogante, bastante ridícula, ¿no? También el peso de la religión. Y aquí también nos quería preguntar a cada uno. Tú, Fabio, exploras un poco el tema de la colonización y la lucha por la Tierra del Fuego. Y esto, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Hubo un proceso de documentación? ¿Querías hacer un western, ¿no? Una novela del oeste basada allí? Así como lo dices, siento como que con Fernanda escribimos la misma novela. Es que es curioso, realmente. Yo cuando más pensaba era como, wow, hay muchos temas. Sí. Bueno, a mí me generaba mucha curiosidad esta idea como de colonización tardía, porque claro, el continente americano empezó a ser colonizado a fines de 1400, pero esa parte de Tierra del Fuego recién empezó a ser colonizada a mediados del siglo XIX. Entonces ya las técnicas, ya los intereses, los deseos eran distintos. Entonces eso me parecía muy llamativo, y porque también era como el territorio donde iban quedando los últimos pueblos originarios de esa parte del continente. Por lo mismo, sí requería mucha documentación, sobre todo por el respeto a la dignidad de esos pueblos, ¿cierto? O sea, no andar hablando cualquier cosa, porque fue un genocidio, y fue un genocidio en tiempo récord, diría yo. En 30, 40 años acabaron con prácticamente todos los indígenas que vivían en esa zona, y nada, pero no quedó absolutamente nada. Entonces, claro, un poco la documentación tenía mucho más que ver con la idea del respeto a esos pueblos, porque luego ya el territorio es estar ahí, observar, ¿cierto? Leer, ver. Entonces sí, hubo mucha lectura. Bueno, lo que había, en verdad, porque tampoco es que hay mucha información acerca de eso. Claro, me imagino. Y en tu caso, Fernanda, la montaña que describes es propiedad de una cantera que tiene una explotación minera en la montaña, ¿no? Y también exploras un poco las consecuencias del extractivismo y de la destrucción ambiental, que no sé si tiene que ver con la montaña que tú veías desde tu ventana, pero en cualquier caso, ¿no? Sí que hay esta idea de la explotación de la tierra. ¿Cómo te acercaste a esto? ¿Era un tema que apareció cuando estabas en Bogotá? Yo no sé, creo que lo que pasa es que esos son intereses que venían de mi novela anterior, que ya venía desde Mugre Rosa pensando la relación con la destrucción medioambiental y cómo los seres humanos tenemos tanto que ver con esto. Y en esta novela lo encontré por otro lado, lo abordé por otro lado. No era específico, aunque sí hay muchos de estos temas pasando, sin duda. Pero no era nada específico de esa montaña en particular. Lo que sí a mí me había impactado fue ver fotos de Bogotá el siglo pasado, como si te dijera, no me acuerdo exactamente, pero en 1960, era completamente diferente. Las mismas montañas, por supuesto, idénticas, ¿no? El mismo paisaje, la misma forma, pero estaban completamente peladas. Peladas. Si ustedes las ven ahora, es impresionante lo exuberante que son. Es de un verde profundo, además perenne, porque está todo el año igual. Y las montañas están como siempre a mitad cubiertas, no siempre porque también a veces se despeja, pero muchas veces están a mitad cubiertas por nubes, y esto es el bosque de niebla, ¿no? Que las nieblas bajan y las nubes bajan y eso se siente como inundado por estas... Entonces es un verde con mucha niebla, con mucha nube, es muy exuberante. Y sin embargo, hace poco, o sea, hace menos de un siglo, esas montañas estaban peladas, porque las habían deforestado completamente para la industria maderera. Y entonces eso también me hace pensar, hay algunas cosas, sí, la destrucción sin duda continúa, y hay que tener cuidado y hay que estar todo el tiempo vigilante, pero también hay cosas que mejoraron. En algún momento se entendió que eso era criminal y se reforestó. Ahora, el problema es que al reforestar no se respetó necesariamente lo que es el bosque nativo.
Y entonces muchas veces se reforestaba con especies que no eran de ahí y que no se pensó que si estas especies, cómo se relacionaban con las otras y se chupaban todo el agua y dejaban sin agua a otras, entonces eran especies invasoras y todo lo demás. Que es algo que me parece muy fascinante del trabajo de reforestación. Entonces, el bosque nativo es otra cosa, ¿no? Es un bosque además muy especial porque es completamente tupido, y tú no es como un bosque europeo que tú puedes entrar, ¿no? El bosque nativo no hay manera de entrar porque todo es como arbusto, todo está conectado, todo está sellando el paso. Pero es curioso porque esto tú lo muestras con el lenguaje, realmente. La novela estúpida. Sí. Esto es muy bonito. Sí. Funciona Y muy bien. entonces, bueno, en fin, fue todo a partir de estas reflexiones y de mirar también, de observar. De hecho, tienes algunos capítulos que están centrados en la protagonista, ¿no? y un poco en su pasado también, pero luego tienes otros capítulos explicados desde el punto de vista de la montaña misma. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo fue como intentar escribir desde un punto de vista no humano? ¿No? Fue un gran desafío, fue una emoción también. Fue una emoción muy grande porque era un gran desafío estético, también político, ¿no? En todos los aspectos no era fácil pensar ese punto de vista. Pero al mismo tiempo lo fui construyendo sobre la base de investigar mucho y de leer muchas cosas, ¿no? Mucho tenía que ver con investigar realmente la flora, la fauna, la geología, cómo se habían formado esas montañas específicas, luego otras montañas, leer mucho sobre inteligencia vegetal, o sea, iba leyendo, iba investigando, y luego la contracara fue investigar sobre mitos y leyendas de la región andina, porque a mí me parecía que una entidad como una montaña, con todo ese tiempo en su cuerpo, ¿no? Con todo eso que había presenciado, tenía que tener un poco esa voz entre sabia y esa sensación que te da la mitología, ¿no? Sí, Entonces sí. También por ahí. Sí, de hecho la montaña, ¿no? Como considera que los humanos son como un parásito más, ¿no? En cierta forma no está muy preocupada. No. Y de hecho, hablando también de estas entidades un poco más mágicas, en Páramo Herido también hay unos espíritus, ¿no? Que de vez en cuando aparecen por allí. ¿Esto tiene que ver con la documentación que hiciste o fue un poco una...? Tiene que ver más con mi origen, diría, como escritor, ¿sí? Que tiene que ver con la fantasía. De hecho, claro que las montañas aborrecen a los humanos porque es territorio enano. Eso iba a decirte. Pero sí, a mí siempre yo me formé como escritor leyendo fantasía. No escribo fantasía, pero en mi novela sí hay elementos, o sea, en Páramo Herido sí hay elementos fantásticos. Que están puestos ahí deliberadamente y que no necesariamente tienen que ver con los mitos de los pueblos que habitaban la zona. Tienen que ver quizás con mi propia mitología. Y efectivamente sí, hay espíritu, pero también hay episodios fantásticos, o sea, como no solo personajes o individuos. En un momento aparece un lobo, ¿cierto? Los lobos nunca hubo lobos en la Patagonia, pero claro, son elementos, bueno, y también momentos fantásticos como el del ahogo. Para mí era muy importante que ese origen, o digamos, mi mito de origen, estuviera siempre presente en lo que escribía, a pesar de que no es una novela de género fantástico, no. ¿Cierto? De hecho, ninguna de las dos lo es, pero es verdad que los dos huís un poco del realismo, ¿no? Como leyendo las dos novelas, a mí me parecía que quizás no, pero que los dos pensáis que hay como formas de hablar de la realidad que a veces está bien huir un poco, ¿no? Utilizar la fantasía justamente para poder hablar de cosas que nos pasan. Pero en los dos casos, ¿no? Tú, Fernanda, a veces te acercas más al terror
En tu caso hay estos espíritus, estos animales simbólicos, ¿no? Bueno, y en tu caso, Fabio, hay este diálogo con el western, ¿no? ¿Qué te interesaba de esto? De hecho, hay un momento que citas a Owen Wister, que es el padre de las novelas del oeste. Querías hacer un poco una revisión de este género, porque en realidad el protagonista, Lupo, es un poco antihéroe, en cierta forma. Claro, las novelas del oeste estadounidense tenían como objetivo la formación de una nación, Total. ¿cierto? Aquí en Chile, o sea, allá en Chile al menos, no se usaron novelas. Es raro que se usen novelas para cualquier cosa en Chile, en verdad. Mucho menos para generar como una idea de nación. Entonces, claro, yo lo tomo como referencia porque me parecía importante mostrar en mis personajes como cierta incapacidad de comprender la magnitud de ese tipo, en este caso, de género literario, pero también uno de los personajes tiene un panfleto, Sí. ¿cierto?, de una interpretación del origen de la especie, que lo vuelve su forma de pensar, de ver el mundo. Bueno, todo esto para hacer como un paralelismo con lo que hoy es la posverdad, ¿cierto? En el fondo, el uso de información, de conocimiento de manera tendenciosa o Sí, equivocada. Porque este personaje, Carlo, él ¿no? Como tiene este papel de Herbert Spencer, ¿es? Es una interpretación de unos antropólogos de la Universidad de Chile sobre el darwinismo social de Herbert Spencer. O sea, una vuelta larga, que más encima es más larga según el pensamiento del personaje. Pero claro, son referencias de esa época para hablar sobre cosas actuales. De hecho, el protagonista es un poco como un Billy the Kid en versión patagónica, ¿no? Porque... Sí, o sea, yo nunca había sido tan cercano al género del western hasta que un par de películas y de libros que llegaron a mis manos me empujaron como a encontrar paralelismos con el territorio. Y en esos paralelismos comencé a observar a personajes clásicos de esas novelas del oeste o de la historia del oeste estadounidense. Y sin duda, Lupo es Billy the Kid fue una referencia. Es que es sorprendente cuando uno escucha todo lo que hizo Billy the Kid y después se entera que murió a los 17 años, Sí. ¿cierto? Sí. Es como impactante. Entonces, Bueno, es quería la ser construcción de un un personaje mito un poco también, así. ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, Lupo es un poco así Es un también. mito porque también, sí. La gente se lo encuentra y es como todo el mundo en el páramo sabe tu nombre, ¿no? Y hay esta condición mítica y al mismo tiempo ves que... Bueno, no voy a decir nada más, pero... Fernanda, y una cosa que me fascinó de tu novela es el trabajo de la protagonista, esta función que tiene ella de mantener a raya la montaña, ¿no? de vigilar que no entre nadie, que no pase nadie, pero también que la montaña no mantener la casa libre de montaña, creo que dices en algún momento. Y esto... Claro, ella cuando va a esta casa en la montaña se piensa que ella va a trabajar con algún fin, ¿no? Pero al final ve que hay como una cosa muy repetitiva en hacer que la montaña, en parar la montaña. Y esto me parecía como un trabajo casi quijotesco, ¿no? Porque está como casi destinado al fracaso, en cierta forma. Sí. Yo al principio partí con la idea de pensaba en una mujer que estaba ya sola ahí arriba haciendo como unos trabajos rurales, que implicaba así como mantener este predio y este trabajo repetitivo, que sabemos que todo lo que son tareas de cuidado son trabajos repetitivos, sea el Total. cuidado del jardín como la maternidad o cualquier cosa que tenga que ver con el cuidado, la limpieza de la casa, ¿no? Que te da la sensación de que ¿para qué limpiar si un minuto después hay que cocinar? Sí. El absurdo aparece muy rápido. Sí. Sí. Entonces yo pensaba en esto y al mismo tiempo decía, pero lo que a mí me parecía interesante, que era un poco que rayaba ese absurdo, pero que en realidad tiene mucho que ver con la alienación de nuestros días, es que esta mujer trabajara haciendo esto sin saber exactamente qué era,
en qué consistía su trabajo, qué era lo que supuestamente estaba haciendo, ni para quién lo hacía. Sí. ¿No? Y bueno, partí con esa idea, luego poco a poco fui afinando y fui llegando a esta otra idea un poco más, esto también está presente, lo que acabo de decir, pero algo un poco más profundo, que era esa transformación de la mujer cada vez más de la civilización a lo salvaje. Podríamos decir lo que todo el mundo diría, civilización, barbarie, ¿no? Tal vez darle la vuelta a eso y que esa barbarie se termine revelando como lo salvaje, como algo mucho más humano y tal vez mucho más elevado y avanzado que lo que llamamos civilización. Entonces, ahí empiezo como a construir el espacio, pensando en este lugar, en un lugar imaginario, que también se acercaba mucho a lo mítico. También lo pensé como construcción del mito, ¿no? Había una vez una mujer que vivía en la montaña y así, la historia de esta mujer podría ser el comienzo de un futuro mito. Podría ser bucólico también, ¿no? Exacto. Y entonces empiezo a construir esta montaña estratificada, que allá abajo está la ciudad, con la modernidad, con las cosas de plástico descartables, con las máquinas, con las fábricas, y poco a poco vas subiendo en altitud y vas yendo cada vez más hacia lo precario, lo fronterizo, después y cada vez más precario hasta llegar al último bastión, que sería la casita de ella. Luego hay un alambrado, y ese alambrado es la última frontera entre un lugar habitado por un humano y lo que sería el monte nativo y el bosque virgen, digamos. O sea, es casi una inversión, ¿no? Normalmente lo elevado es lo... Sí. Como lo divino. Pero entonces yo lo pensaba como una ascensión, porque su infancia ocurrió en la ciudad. Sí. Ella de niña vivía en la ciudad con la madre, bla, 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 con un ideal de modernidad. Se mudaron al pueblo, un poco más arriba, se fue mudando cada vez más arriba. Y bueno, el conflicto de la novela es ella y su relación con lo que está del otro lado del alambrado, realmente. Ahora que hablabas de estos personajes, que en los dos casos, de hecho, son protagonistas como marginales socialmente, ¿no? La mujer es la mujer sola en la montaña, con sospechas de si está loca o no está loca, y tu protagonista es este Billy the Kid chileno. Y os quería preguntar por la religión, porque en los dos casos aparece un poco el peso, ¿no? de la religión católica. En la Tierra del Fuego hay como varios sacerdotes y curas católicos que vienen a esparcir la religión y otras cosas también. Y en tu novela, Fernanda, hay estas mujeres de Jehová que de vez en cuando aparecen a la casa de la protagonista e intentan salvarla, ¿no? Como llevarla por el buen camino. ¿Qué os interesaba de esta religión institucionalizada en oposición a una cierta espiritualidad que creo que también está en las dos novelas? Sí, eso. Era justamente esa la oposición, que yo decía, bueno, esta mujer que es una iletrada, más o menos, o sea, no ha tenido educación, no pudo terminar la escuela, que es una salvaje, que es una potencial loca para la mirada de los demás, es como una posible loca que para mí es como la versión de la bruja europea, pero la loca latinoamericana, ¿no? Que da miedo, que trabaja con la tierra y con las plantas, y está estas mujeres que vienen a tratar de evangelizarla o de salvarla, y en realidad en esos diálogos, me parecía que en los diálogos que ocurrían ahí, había que ella tenía una espiritualidad que iba más allá de lo institucional y la religión, sí, religión versus espiritualidad realmente, y que ella iba poco a poco desarrollando su propia espiritualidad de una manera completamente personal, a partir de su propio vínculo que iba desarrollando con la naturaleza. Total.
Yo creo que en Para Morir ni siquiera está ese versus, o sea, la religión en la novela es casi, o sea, ni siquiera tan puramente política. Uno se sorprendería, o sea, los que no han tenido la oportunidad de conocer la labor de ciertos curas en la Patagonia, lo que hacían esos señores, o sea, buena parte de los mapas de ese territorio fue hecho por sacerdotes, entonces como que habría que imaginarse un cura recorriendo, subiendo montañas, atravesando lagos, y, bueno, relacionándose también con los aborígenes. Y en el caso de los misioneros que llegaron a ese territorio a evangelizar, ¿cierto? Terminaron, o sea, y entrando en pugna también con los estancieros que querían matar a los aborígenes para que no les robaran la oveja. Trataron de salvarlos de alguna manera civilizándolos, más que, o sea, sí, sin duda evangelizándolos, pero creo que la idea de civilización era mucho más, que bueno, están muy vinculadas, pero era aún más importante. Entonces los agarraban, se los llevaban a una isla, los vestían como occidentales, los hacían trabajar como occidentales, entender el mundo como occidentales, ahí de repente hablarle de Dios, pero lo importante era que estuvieran civilizados. Y lo más terrible que le entregaron de la civilización fueron sus virus y sus enfermedades que terminaron matándolo. O sea, finalmente esos espacios, esos pueblos que construyeron para civilizar a los pueblos, terminaron convirtiéndose en guetos en los que terminaban muriendo todos por enfermedades y por sometimiento. Entonces, muy curiosa, hay un respeto grande por la labor que hicieron los sacerdotes en Tierra del Fuego por, claro, todo lo que ofrece, o sea, todo lo que dejaron, entre ellos mapas, etcétera, pero también mataron a muchísimos indígenas. Sí, sí. Bueno, es que en las dos novelas hay la idea de quién necesita salvación, ¿no? O quién se considera que necesita salvación según qué parámetros, ¿no? O sea, tu protagonista en ningún momento está pidiendo ser salvada por nadie, ¿no? Y la gente cree igualmente que ella necesita ayuda, ¿no? Y en este sentido también, hablando de la espiritualidad, en tu novela, Fernanda, hay también una contraposición entre la abuela de la protagonista, que siempre le dice hay que ir a lo científico y que quiere que ella tenga una educación, y la madre de la protagonista, que es más voluble, no da tanta importancia a la educación y la manda como a trabajar. Y esto o sea, sí que parece que el tema de la educación es muy importante en la novela, que ella tiene como, bueno, tiene una tristeza muy grande de no haber podido acceder a esto, ¿no? Sí, en realidad, bueno, esa es una realidad de muchísimas personas, pero muchas niñas en estos territorios tan vulnerables. Y yo pensaba, bueno, está esta realidad que es actual, pero también pensaba en el caso de mi abuela, que mi abuela siempre fue una mujer que, por supuesto, fue ama de casa y crió hijos, pero que ella hubiese querido estudiar. Ella hubiese querido estudiar. Y había ahí algo que yo sentía como una cosa que, sí, una tristeza o una sensación de injusticia dada por porque esa era la época y por todo lo demás, que no sé, a mí me dolía. Mi madre fue la primera mujer en estudiar, ¿no? Y eso fue una cosa muy importante para la familia, ¿no? Claro. Entonces sí, yo pensaba en eso, y cómo a partir del deseo, ahí hay un deseo, y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Hay un deseo, era el deseo de aprendizaje de esta niña. ¿Y qué hace ella con ese deseo, ¿no? Es un deseo, la frustración con la que quedó, y una gran inseguridad que la lleva todo el tiempo a decir, no, pero es que yo entonces no sé, porque yo no sé nada. Pero en realidad, poco a poco nos vamos dando cuenta que sí sabe muchas cosas, ¿no? De hecho, una cosa muy importante en la novela es esta idea del veneno,
que aparece de vez en cuando, que es la ira, ¿no? La ira femenina, las ganas de quemarlo todo, que la protagonista tiene de vez en cuando, que de hecho en la novela aparece con su reverso, ¿no? Que es la ira y la histeria, ¿no? La acusación esta de loca, que siempre va un poco de la mano. Sí, para mí era fundamental eso, esa ira que ya sabemos que está muy mal vista en la mujer, esa ira se vuelve contra vos misma, es decir, se internaliza, si no la podés sacar, se internaliza y se convierte en violencia que finalmente... Hacia una ¿no? misma. Y encuentra otros nombres, ¿no? Encuentra otros nombres para expresarse, pero creo que recién cuando la podés identificar como rabia, es que se puede empezar a hacer algo constructivo con eso, ¿no? Entonces, para mí era muy importante trabajar. Esta era la emoción central de esta novela, era esta ira, primero muy contenida, muy internalizada y que poco a poco empieza como si fuera un volcán, ¿no? A emerger y a darle mucho poder a esta mujer. Y de hecho, en oposición a esta ira que a veces, ¿no? nos ataca a nosotras mismas, que digamos, en las dos novelas hay un retrato, como decía antes, muy interesante de la masculinidad, en los dos casos rozando el ridículo en muchas ocasiones, ¿no? Pero esta masculinidad arrogante, ¿no? de los estancieros, de los explotadores, los dueños de la montaña. En tu caso, Fabio, había un poco una intención de desmontar esta épica del héroe, o hay un momento que muestras a no sé si es un estanciero como cogiéndose los genitales, así como esta imagen que es ridícula. Sí, burdísima. Sí. Sí, o sea, es una novela que transcurre a principios del siglo XX, pero con una lectura muy del siglo XXI. Total. Y como en contraposición a lo que hablaba Fernanda sobre que la ira está mal vista en la mujer, en el caso del hombre lo que está mal visto, sobre todo en esa época, es la ternura, que yo creo que es la que tiene finalmente Lupo, y que hay momentos y episodios muy, muy tiernos. O sea, es la historia de un forajido, casi analfabeto, que se gana la vida, que es un mercenario, se gana la vida matando, es decir, una vida donde no hay espacio, bueno, y además hombre, entonces no hay espacio para la ternura en absoluto, pero tiene momentos de mucha ternura. Sorprendentemente, claro, Lupo tiene episodios de mucha ternura, entonces, claro, a mí me interesaba mucho, claro, desmontar un poco esta imagen hipermasculina, a través de la ternura, pero también a través de como esta especie de relación paterno-filial entre Lupo y Carlo, que a pesar de que, no sé qué palabra usaste cuando presentaste, porque no usaste, dijiste como que desaparecía precozmente, que me pareció un eufemismo fenomenal para decir que se muere al principio de la novela, que bueno, ocurre en las primeras 10 páginas. Entonces, pero hay como un misterio, ¿no? Yo estaba intentando no desvelar. Claro, pero él igual, a pesar de eso, tiene un diálogo constante con él, constante, y es una relación en la que Lupo depende mucho de lo que piensa Carlos, a pesar de que Carlos no esté físicamente ya, porque Lupo sabe lo que piensa Carlos. Entonces, como esa idea de vincularlos, y a pesar de que sanguíneamente no eran nada. Pero hay un duelo durante la novela, y esto sí que es muy tierno realmente. También, sí. ¿No? Sí. Pero me interesaba mucho también abordar como la paternidad, desde una lectura un poco más de mi generación, a pesar de que, claro, en esa época históricamente era muy, no voy a decir imposible, pero era muy improbable una relación así entre dos hombres. Claro. De hecho, esto no lo había pensado antes, pero es verdad que, claro, aquí hay una cierta idea de paternidad, y en tu novela, Fernanda, también hay una cierta ampliación de qué puede ser la maternidad, ¿no? Como en la relación de la mujer con cosas que van apareciendo, pero hay esta voluntad de ampliar qué puede ser maternar. Sí, totalmente. Sí, es como la contracara de la... sí.
Sí, yo pensaba sobre todo en los cuidados, ¿no? Que es algo que me interesa, que también venía de la novela anterior. Porque fueron dos novelas que, esto no me suele ocurrir, pero fueron dos novelas que escribí. Sí. O sea, terminé una, el otro día estaba escribiendo la otra. Porque en el momento en que, o sea, terminé una y dije, hay cantidad de cosas que me quedé por decir, pero porque no se le podía agregar ni un alfiler más, porque ni un tema más, porque ya tenía muchas capas la anterior, entonces había que empezar otra. Pero entonces el tema de la maternidad empezaba ahí ya como maternar como algo entendido de una manera más allá de los lazos biológicos, en Mugre Rosa, ¿no? Que hay una relación de una mujer que cuida de un niño que no es su hijo biológico. Pero después de escribir eso me quedé pensando, sí, pero lo que yo quería decir va más allá, porque va más allá de lo humano. Entonces, cuidar de todo lo demás, de todo lo que es más que humano, incluido, y como decías al principio, incluido lo que está muerto o otras formas de vida, ¿no? De hecho, en tu novela hay una cierta reflexión sobre la vida de lo que no está vivo, ¿no? De un poco lo que está pasando como por debajo. También tú hablabas del páramo, de todos estos, ¿no? estos paisajes áridos en que parece que no hay nada y luego hay... Para el ojo humano nunca hay nada en un montón de lugares, sí, pero hay mucho. Totalmente. Ya como última pregunta, en las dos novelas hay esta idea del paisaje como cuerpo y del cuerpo como paisaje. De hecho, en los dos casos hacéis descripciones físicas del cuerpo humano como si fueran ríos secos, paisajes, ¿no? Y al revés. Y bueno, quizás lo habéis dicho ahora, ¿no? Pero hay cierta voluntad también de ir más allá de lo humano, justamente, de poner el foco y la atención en la vida que hay más allá de nuestra vida, de dar voz a estos insectos, no sé, el polvo, todo esto, la mugre, todo esto que hay por debajo. Sí, de hecho hay un episodio en el que Lupo entierra sus manos en la tierra y se da cuenta que todo está pasando ahí debajo de la tierra y no sobre la tierra. Y sobre hablar del paisaje y el cuerpo. Todos creen que Páramo Herido se refiere a Tierra del Fuego, pero Páramo Herido en realidad es Lupo. Él es el páramo y él es el que está herido. Entonces, también, claro, hay vida, está herido porque hay vida en él, a pesar de que parezca un individuo que no piensa en otra cosa que matar o que sobrevivir, ¿cierto? Pero hay mucha vida como en el páramo mismo, que todo va pasando por abajo, como por esas venas, las raíces que puede tener bajo los bosques, porque igual hay bosques también. Qué bonito. Gracias. Bueno, pues creo que con esta bonita reflexión lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la conversación y seguimos ahora con otra charla. Gracias.